presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar tu vida. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No me canso de repetirle a la gente que hay que vivir todos los días creyendo que Dios cumplirá su promesa en nuestras vidas. Marcos capítulo 2, verso 1 en adelante. Hoy voy a hablar por quinta oportunidad con el tema general, los milagros de Jesús. Y de manera específica quiero tratar los obstáculos que tiene que vencer la fe. Dice la Escritura, Marcos capítulo 2, verso 1, habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tantos, que ya no había lugar ni aún a la puerta. Y Jesús le exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre cuatro. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él, Jesús, estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pueden tomar asiento. Hace 2 semanas comenzamos a reflexionar sobre los milagros de Jesús y lo primero que abordamos fueron las razones por las cuales Cristo hizo muchos milagros. Y a modo de recordatorio les refiero que estuvimos señalando que Jesús lo hacía, número 1, porque sentía compasión por la gente y quería ayudarlos. Número 2, hacía milagros porque estaba cumpliendo con la promesa de Dios desde que se anunció su advenimiento a través de los profetas. De manera particular citamos al profeta Isaías cuando declara que él llevaría nuestras enfermedades. Número 3, decíamos que hacía muchos milagros porque los milagros eran para manifestar las obras de Dios y traer gloria al Padre y al Hijo. Y número 4, decíamos que hizo muchos milagros a causa de la fe. En esta última razón hicimos diferencia y lo tratamos de manera particular. La fe de los necesitados, hicimos referencia a eso, la gente que venía con su problema delante del Señor y estuvimos predicando sobre el caso del leproso de Marcos capítulo 1, verso 40. Y el martes pasado estuve en Santo Domingo predicando sobre lo que he llamado la fe de los terceros, aquellos que interceden por uno que está en necesidad. Y estuvimos trabajando con el caso de Mateo 8, donde el centurión romano vino delante del Señor y le pide que haga algo especial por un criado que tenía enfermo y paralítico. Hacíamos referencia de que no era sencillo para un centurión acercarse a un individuo como Jesús, porque un centurión romano era alguien importante desde la perspectiva del poder militar o imperial que dominaba en la época. Tenía más de 100 soldados romanos bajo su mando. Era una autoridad
internacional con alcance nacional y local. Pero ese hombre, venciendo todo lo que pudieran decir negativamente de él, vino buscando ayuda donde Jesús. Primero, demostrando humildad y sencillez de corazón. Y número 2, mostrando solidaridad, mostrando compasión por su criado que estaba enfermo. Y en efecto, Cristo lo ayudó. Cristo quedó admirado con su fe, porque el centurión le dice: tú no tienes necesariamente que ir a mi casa, di la palabra y mi criado se sanará. Aleluya. Y Jesús dijo: oh Dios mío, cuánta fe. Y le dio su pela al pueblo judío y le dijo: muchos vendrán de lejos y se sentarán al lado de Abraham, mientras los que estuvieron siempre cerca serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, no dejes que te quiten tu silla. No dejen que te quiten tu privilegio por estar de incrédulo, indiferente y mirando para otro lado como que no es contigo. Los judíos se preciaban de ser hijos de Abraham, pero el Hijo de Dios estaba ahí, el Mesías prometido, y no lo reconocían. Sin embargo, un romano, un diablo, teóricamente, uno que tenía la etiqueta de alguien que era contrario a Dios, ese vino con mucha fe, tanta fe, que rogó por alguien, y con solo Cristo dar la palabra, consiguió lo que quería. Hay gente que va a conseguir más que tú porque tú estás dejándote ocupar por cosas que no edifican. Yo le decía a la iglesia, hay mucha gente, y aquí hace muchos días que no lo digo y debo repetirlo, hay mucha gente que viene a la iglesia y como se pone viejo en la iglesia, se pone incrédulo. Usted dirá: pastor, ¿y cómo es eso? Muy sencillo. Están en la iglesia, pero están atentos a todo lo que es innecesario y se olvidan de lo fundamental. ¿A qué tú viniste aquí? A buscar de Dios. ¿Por qué tú estás aquí? Porque tú quieres adorar al Señor y recibir todo lo que Dios tenga para tu vida. ¿Verdad que sí? Hay alguien que puede decir amén a eso. Por lo tanto, tú no tienes que entretenerte con si fulanita vino con el moño alto, vino tintada, vino gorda, vino flaca, vino acompañada, vino solo. Tú no tienes que pensar que el hermano te miró, que no te miró, que te saludó, que no te saludó. Tú viniste aquí a buscar la gloria de Dios. Tú has venido aquí a buscar una bendición de parte de Dios. Eso es lo que debe llamar tu atención. A veces los convertidos que tienen muchos años en la iglesia están pensando en todo, menos en lo que deben pensar. Y vienen los nuevecitos, apasionados por el Señor, y Dios hace maravillas en su vida y les resuelve la vida en meses. Y después tú ves a los viejos haciendo bembita. Mira, fulano llegó ayer y mira ya. Porque tú lo que estaba entretenido en otra cosa. No me pusieron en tal ministerio. Se olvidaron de mí. El pastor miró para acá y no me vio a mí, no me dijo nada. Usted vino aquí a buscar la gloria de Dios. Usted vino aquí a buscar la bendición de Dios. En eso es que te tienes que concentrar. Todo lo demás es complementario y se puede quedar fuera. Lo importante es que tú tengas comunión con Dios y que tengas un corazón dispuesto a recibir lo que Dios está impartiendo a través de todo lo que se hace en la iglesia. Quiero hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, que sigamos reflexionando sobre los milagros de Jesús, y de manera particular quiero concentrarme en los obstáculos que tiene que vencer la fe.
Hablar de fe es bonito, pero cuán difícil es tener fe. Cuán difícil es mantenerse en fe. Cuán difícil es vencer las dificultades que vienen en la práctica de la fe. Eso no es tan sencillo. Y he orado al Señor para que dentro de toda la gente que me esté escuchando, los obstáculos sean quitados del camino y el poder de Dios se manifieste poderosamente a través de la vida de todos los que me escuchan y están dispuestos a que Dios haga algo especial en su vida o en la vida de alguien que le importa, de alguien importante en su vida. Amén. Hemos hecho referencia a varios de los 34 grandes milagros que los evangelios detallan durante el ministerio de Cristo Jesús. No lo vamos a mencionar todo en esta serie de mensajes, solamente estamos tomando algunos aspectos. Y hoy quiero tomar como referencia el milagro que se presenta aquí en el capítulo 2 de Marcos, pero que también lo presenta Mateo en el capítulo 9 y Lucas en el capítulo 5. Donde un grupo de personas amigas de un paralítico decidieron llevarlo delante de Jesús. Estos son unos terceros. Estos son unos allegados a un hombre con problema, inmovilizado, incapacitado para buscar solución a su problemática. Y estos amigos deciden hacer algo, porque se enteraron que Jesús a Capernaum. Capernaum era el centro de operaciones ministeriales de Cristo. Cristo tenía su oficina en el patio de la casa de Pedro. Pastor, ¿y de dónde usted se sacó eso? Bueno, yo especulando, porque era en la casa de Pedro que Cristo pernotaba. Era en la casa de Pedro donde él se quedaba en Capernaum y era el lugar donde más tiempo pasaba. Por lo tanto, yo puedo, en el contexto del pensamiento dominicano, imaginarme que le hicieron una habitación atrás o arriba o le dieron la de los muchachos. Una de las anécdotas que yo siempre tengo en mi memoria y es de las historias que se contaban en los hijos de los pastores de antes, ya no, pero antes en la casa de los pastores eso era un tema. De repente llegaba una visita y le decían a los muchachos, ya tú sabes, la comida es de la visita, o ya tú sabes, tu cama es de la visita, a dormir para el mueble, etcétera. Y yo he escuchado el lamento de muchos hijos de pastores contar con dolor esas experiencias que le amargaban la vida. La Biblia no entra en detalles sobre cómo acomodaban a Cristo en la casa de Pedro, pero allí llegaban. Y Cristo llegó a Capernaum, a este lugar, y muchos llegaron a aquel lugar. Muchos llegaron y llenaron la casa, y llenaron la puerta, y llenaron todo, porque se corrió la voz. Si usted lee Marcos, se va a dar cuenta que en el capítulo 1 ocurrieron 3 milagros importantes en Capernaum o cerca de Capernaum. El primero fue aquel endemoniado, ¿verdad? En la sinagoga de Capernaum, Cristo llega, y cuando Cristo llega a aquel lugar, inmediatamente reacciona el endemoniado y Cristo lo liberta. Cuando llega a la casa de Pedro, ¿qué pasó? ¿Estaba enferma quién? Y Cristo oró por ella y se sanó. Y dice después, al enterarse la gente, muchos vinieron donde el Señor y fueron sanados de sus enfermedades y fueron libertados de los espíritus de demonios que lo dominaban. Por lo tanto,
Todas esas manifestaciones de poder hicieron que la fama de Jesús creciera y la gente se enterara de las cosas maravillosas que estaban pasando a través de él. Por lo tanto, habían pasado quizás días o semanas y aquí en el capítulo 2 de Marcos, Jesús llega otra vez a Capernaum. ¿Qué usted cree que pasó en el pueblo? Llegó el hombre. Los que se quedaron, vuelvan. No, yo tengo que ver eso con mis ojos. No, esta vez a mí no me van a contar. Yo voy a estar ahí. Y estaba el grupo de necesitados, el grupo de mirones, el grupo de críticos. Todos llegaron a la casa de Pedro a ver que llegó Jesús, el hombre sensación del momento. Por eso se llenó la casa. Y no había internet, ni radio, ni televisión. Imagínense si se hubiera hecho un anuncio. Llega esta tarde el hijo del pueblo, el más querido. ¿Usted se imagina? Eso fue de boca en boca. Y se llenó la casa de Pedro. Se llenó y no había forma. Yo sé que usted ha escuchado mucho de este milagro y al parecer este hombre tenía años o quizá toda la vida postrado y todo este ambiente alrededor de la llegada de Cristo hace que brote una chispa de fe en los amigos y relacionados de este hombre. Específicamente en 4 dice Marcos. Los otros evangelistas no dicen cuánta gente fue, pero Marcos dice, fueron 4. Y Marcos tiene la referencia porque quien alimenta de información al evangelista Marcos para su evangelio es Pedro. Por lo tanto, tenía información directa. 4 amigos del paralítico. 4 amigos toman la iniciativa. Deciden llevarlo ante Jesús. Pero cuando emprenden el proyecto, una gran dificultad, un gran obstáculo, la multitud impedía que pudieran llegar hasta donde estaba Jesús. Ahí está el hombre popular. Todo el mundo lo quiere ver. Todo el mundo quiere tener acceso a él. Los enfermos están por fila. Todos tratando de entrar en contacto con el hombre solución. Aquí hay problemas para acercarse a Jesús. Otra vez hay algo en el medio que impide llegar al maestro. Otra vez se requiere un esfuerzo extra para llegar a Jesús. Si usted se toma la molestia de analizar la vida y ministerio de Jesús, va a encontrar que eso era frecuente. Eso pasaba con mucha frecuencia porque las multitudes le seguían. Entonces, si las multitudes le seguían, no era fácil acercarse a él. Siempre había 10 más adelante, 100, 200, 500, miles que estaban primero. No era fácil llegarse a Cristo. Y aquí el Espíritu Santo llamó mi atención. Y se lo resalto en esta hora. El que busca la bendición de Dios. ¿Hay alguien aquí que está buscando alguna bendición? El que busca la bendición de Dios. El que busca el milagro o la sanidad. El que busca seguir los propósitos del reino de los cielos. Siempre tendrá que vencer obstáculos. Siempre tendrá que saltar muros. Siempre tendrá que superar una oposición. Yo no sé si hay alguien que me está entendiendo. Para tú estar aquí, tuviste que vencer. Para tú estar aquí, tuviste que vencer. Para llegar a esta fecha sirviéndole al Señor, has tenido que vencer. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No te rindas. Lucha hasta que conquiste la victoria. Lucha. Mucha gente me dice, pastor, ¿y hasta cuándo voy a orar por esto? Y yo le digo, hasta que llegue.
hasta que Dios responda, hasta que veas el milagro, hasta que vea la gloria de Dios manifestarse en esa situación. Yo no sé si hay alguien que me está entendiendo. No se vale detenerse, no se vale rendirse. Aleluya. Finalmente la fe se puso creativa. Y los 4 hombres decidieron llevarlo por el techo de la casa, abrir, como decimos los dominicanos, un boquete en el techo y lo bajaron con cuerdas delante del Señor. En ese tiempo las casas eran de un solo piso. Generalmente tenían una escalera exterior para subir al techo. En los techos a veces se ponían talleres, se hacían actividades o se lavaba como todavía hoy se hace. Y los techos no eran mayoritariamente como nosotros hoy lo conocemos en concreto, por ejemplo aquí. Era más madera y un poco de ese lodo, ese barro mezclado que simplemente cubría, pero no era tan fuerte como el concreto que nosotros conocemos hoy en día. Así que estos amigos del paralítico suben al techo y hacen una abertura aproximadamente en el lugar donde estaba Cristo y logran introducir al paralítico a los pies de Cristo en la presencia del Señor. Vencieron el obstáculo físico para llegar a Jesús. Vencieron el obstáculo físico para llegar a Jesús. Amigo o amiga, vence el obstáculo si quieres llegar a Jesús. El obstáculo tuyo puede ser un vicio, puede ser una ligereza de lengua, puede ser un comportamiento agresivo, puede ser una relación inapropiada con una persona que no es tu esposo, no es tu esposa. Vas a tener que vencer obstáculos. Siempre el diablo y sus demonios interpondrán cosas en el camino para que nosotros no lleguemos a Jesús. Hay que estar claro en ese sentido. Cuando yo meditaba en esto, el Espíritu Santo me mostró que hay 2 tipos o categorías de obstáculos que tenemos que vencer para que Jesús manifieste su poder en nuestras vidas. Y son estos, los de tipo físico o material o naturales y los espirituales. Aquí estaba el obstáculo físico en primer lugar. No hay espacio, una multitud me separa y queremos llevar el enfermo delante del Señor. Un obstáculo físico es intimidante, es persuasivo negativamente, porque cuando hay una dificultad, uno empieza a dudar sobre la bondad o sobre si es la voluntad de Dios que se haga. Le voy a poner uno que me han dicho mucha gente: pastor, la iglesia me queda muy lejos. Y entonces yo no puedo ir. Usted sabe, el pasaje, pastor, el transporte, los delincuentes, pastor. Hay mucha gente que ahora no va a la iglesia por los delincuentes. Los delincuentes, pastor, aquí. Y tú le preguntas, ¿tú trabajas así? ¿Y tú vas a trabajar así? Y entonces, parece que los delincuentes nada más atracan cuando van para la iglesia. Es lo que uno concluye, ¿verdad? Es lo que uno concluye. Ay, pastor, en eso, yo quisiera ir a su iglesia, pero en su iglesia siempre hay mucha gente. Y a mí no me gustan como los grupos tan grandes. Me da como un miedo, una paranoia. Siempre buscando una excusa para justificar quedarte lejos. Si tú no aprendes a vencer, nunca verás la gloria de Dios en tu vida. Si no aprendes a superar los problemas, nunca vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Pastor, pero denlo culto de noche, aunque haya... ¿Es a las 12 que podemos ahora, varón?
¿Y por qué no le dan a las 3? Porque a las 3 pueden menos que a las 12. Pero vamos entonces a darlo a las 5. No, a las 5 pueden menos que a las 12. Pero si me lo pusieran a las 5, pastor. Porque yo salgo a las 4 del trabajo. Y la gente siempre está mirando la dificultad. El que vive de esa manera nunca verá la gloria de Dios manifestarse en su vida. Siempre, siempre estará escaso y estéril de testimonios. Esa es la verdad. Obstáculos físicos son intimidantes para la fe. Pero la fe genuina se pone creativa con la intervención del Espíritu Santo. Y yo le garantizo que nos ayudará a superarlo de la misma manera que hicieron estos 4 amigos. Una gente que trabaja, que no puede venir a la iglesia al mediodía, yo le digo fácilmente, negocia con tu compañero. Ustedes salen tal día y yo me quedo en la oficina el miércoles, el martes, el lunes, el viernes, y a mí me dejan el jueves para yo ir a la iglesia. Eso es superar. Eso es una fe creativa. O me descuentan esas horas de mis vacaciones. Yo no sé qué inversión tú tienes que hacer. Yo no sé qué esfuerzo tienes que hacer. Pero la fe genuina aprende a ser creativa y a vencer los obstáculos que se puedan presentar. Ahora llega el paralítico delante de Jesús y el maestro admira ese esfuerzo y lo reconoce como un acto de fe. Verso 5. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús inmediatamente atiende la necesidad del hombre enfermo. Y la necesidad más urgente era la espiritual. Y por eso le ministra por salvación y restauración espiritual. Todo el cuadro alrededor de este hombre era triste. Era un cuadro deprimente, penoso, humillante. Y Jesús trabaja primero con la parte espiritual y advierte la manifestación del otro tipo de obstáculo, que es el obstáculo espiritual. Siempre tenemos que repetir esto. Lo más importante delante de Dios es la salvación de tu alma. Lo voy a repetir de nuevo. Lo más importante para Dios en la relación con nosotros es la salvación de nuestras almas. Las sanidades, las bendiciones materiales, las cosas bonitas que Dios nos puede dar y que regularmente nos la da, son añadiduras. Lo importante es la salvación de tu alma. Lo demás te sirve por algunos años nada más. Aquí Cristo resuelve el problema mayor, la necesidad espiritual. Pero a partir de eso se desata o se manifiesta el otro tipo de obstáculo espiritual. Dice el verso 6, pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Estaba blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Quiénes eran los escribas? Gente que no le lucía, está criticando. Gente que conocía la palabra. Gente que se suponía era gente de Dios. ¿Y qué debe hacer la gente de Dios cuando un necesitado se acerca al Señor? Ayudarlo. Eso es lo que hace la gente de Dios. Eso es lo que tiene que hacer la gente de Dios. Alguien con necesidad está buscando de Dios. En vez de hablarle de mi concilio, de tu concilio, del pastor, de mi pastor, de mi iglesia, de tu iglesia, lo que tiene es que ayudarlo. Sí, mi hijo busca de Dios. Sí, mi hija, ven, acércate al Señor. Pero lamentablemente mucha gente no hace lo correcto. Los escribas eran conocedores de la palabra.
eran los que transcribían los libros proféticos, y la Torá era gente que dominaba o tenía el conocimiento teórico de la revelación de Dios hasta ese momento. Pero estaban enredados en las cosas que no son importantes. Y así hay mucha gente enredado en lo que no importa. Y Dios dispuesto a mostrar su gloria, y ellos enredados en banalidades. Yo no sé si tú me estás entendiendo. El anhelo de mi corazón es que esta iglesia sea de gente buscadoras de la presencia de Dios. Gente que anhela buscar la gloria de Dios. Gente que se concentra en lo importante. No que pierde su tiempo. Aquí están ellos. Bueno, hay que analizar a ver si Él puede decir tus pecados te son perdonados. ¿Qué analizar ni analizar, varón? Ese hombre tiene un problema. Y ese es el Hijo de Dios. Déjate de cosas. No, ahora tenemos que hacer un exégesis. A ver si en los profetas anunciaron. No. ¿Cómo alguien se pone a criticar un necesitado, un olvidado de la sociedad, una persona que se pudre en una camilla? ¿Cómo alguien puede criticar que sea llevado delante de Jesús y que Jesús le preste atención y comience a hacer algo por él? ¿Cómo tú puedes criticar eso? Yo he corregido a mucha gente que a veces me dicen, pastor, ¿usted sabe quién está yendo a la iglesia? Cuidado con ese hombre. Cuidado que esa mujer es loca. Pastor, esa mujer ha tenido 10 maridos. Esa mujer yo la conocí en un negocio. Y no de buena fama. Y yo le digo, pero déjenlo quieto. Se está buscando de Dios. Alabado sea el Señor. La bendición de Dios ha llegado a su vida. Al contrario, ora, ayuda. Pon de tu parte para que esa persona pueda llenarse del Señor y sea transformada por el Espíritu Santo. Se supone que nadie debe oponerse a que la gente se acerque a Cristo, pero sorprendentemente hay mucha gente que se opone. Dentro de la iglesia y afuera de la iglesia. Y yo quiero insistir en esto porque si tú tienes conocimiento de la palabra de Dios, si tú tienes conciencia de la maldad que hay en el mundo, tú no debes hacer nada que estorbe a alguien a buscar de Dios. Óigame bien, tú no debes hacer nada que le impida a alguien acercarse al Señor. Yo conozco gente buena que están en iglesia que a mí no me gustan esos pastores. Porque esos pastores tienen algunos problemas. Pero me voy a poner yo a hablar del problema de ese pastor con esa gente que inocentemente ha llegado ahí a buscar de Dios. Al contrario, le digo, Señor, ayúdalo. Y que ningún error de esa persona le afecte, sino que esa persona se fortalezca en ti, crezca en ti, se promueva, se desarrolle en ti y alcance el propósito que tú tienes para su vida. Perdóneme que insista en esto, pero el Espíritu Santo me motiva en esto. Nadie debe contribuir a que alguien se aparte del Señor o deje de buscar de Dios. No podemos ser tontos en ese sentido. Eso es la obra del diablo. ¿Usted sabía? Esa es la obra de Satanás. Finalmente, el verso 10 presenta que Jesús sanó al paralítico por la fe de esos terceros que estaban dispuestos a vencer todo tipo de dificultad, todo tipo de obstáculos, sean físicos o espirituales. Mírenlo como dice, verso 10, capítulo 2. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete
a tu casa. Pero me gusta más el verso 12. Y el paralítico se levantó y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos, ¿quiénes lo vieron? Todos. Y entre los todos estaban los buenos y estaban los malos. Aleluya. Porque el poder de Dios no es tímido. El poder de Dios se presenta, se manifiesta y no le importa que esté el nieto de Satanás presente. Van a ver la gloria de Dios manifestarse. Y se levantó y tomó su camilla. Salió a la vista de todos. De manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás, nunca hemos visto cosa semejante. Aleluya. Dale un aplauso a Cristo por eso. Tengo que terminar, pero quiero terminar con una idea final. En nuestra relación con Dios, para servirle al Señor en esta tierra o para obtener alguno de sus beneficios, nuestra fe enfrentará obstáculos. Y si alguien te ha dicho algo contrario a eso, lo que te está diciendo no lo está diciendo en relación con lo que dice la Biblia. Es extrabíblico. La fe será probada. La fe tendrá que enfrentar oposición. A veces una oposición visible, físicamente detectable. Otras veces una oposición espiritual que tú solamente ves los hechos, pero no ves quién lo produce o qué lo produce. Y hay que estar preparados para eso. A veces tú vas a ver el obstáculo como un problema físico, como un problema material. No, todo mi problema es que no tengo dinero. Todo mi problema es que yo no soy amigo de fulano. Todo mi problema es que yo soy blanco. Todo mi problema es que yo soy moreno. Tú vas a ver obstáculos físicos y vas a tener obstáculos físicos. Amén. Y tú vas a creer que eso es insalvable. Otras veces tú solamente vas a ver que hay una oposición. Que tu expediente llegó pero nadie le prestó atención, que se perdió la carta que estabas esperando, que fulano se la cogió contigo sin razón para ello, que fulanito habló mal de ti y tú nunca has cruzado palabra con esa persona. Obstáculos de diferente naturaleza, físicos y espirituales. Tu fe va a ser probada. Va a ser probada. Va a enfrentar obstáculos. ¿Y qué tenemos que hacer, pastor, frente a esa realidad? Estoy aquí en el nombre del Señor para decirte, supéralos. Supéralos. Levántate. Salta. Aleluya. Salta. Dile, Señor, dame la unción del saltamonte. Dame la capacidad. Yo no sé cómo voy a cruzar esto, pero yo sé que con tu ayuda yo voy a cruzar. Yo no sé si hay alguien de fe aquí que me está escuchando. En el nombre de Jesús, yo voy a pasarlo. En el nombre de Jesús, voy a superarlo. Obstáculos siempre habrán. Obstáculo siempre lo pondrá el diablo. Obstáculo lo pondrá la gente. Pero tú no vives por lo que diga el diablo, ni tú vives por lo que diga la gente. Tú vives por la palabra que ha salido de la boca de Dios. Esa es la que te debe guiar a ti. Oh, Jesus. Oh, Jesus, yo sé que es duro, hermano, yo sé porque mi fe ha sido probada muchas veces.
Mi fe ha sido probada y no ha sido probada un día. A veces son semanas, a veces son meses, a veces son años. Y uno llega el momento, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo veré tu gloria? ¿Cuándo veré el cumplimiento de tu promesa? Yo estoy aquí en el nombre de Jesús para darte esta palabra. Supéralo con mi Dios. Yo saltaré los muros, dijo el salmista. Con mi Dios. Aleluya. Aleluya, yo no sé si le tengo que dar 40 vueltas a este muro. Yo no sé si tengo que gritar 20 veces frente a este problema. Yo no sé si son 10 noches de vigilia. Yo sé que con mi Dios yo superaré este obstáculo en el nombre de Jesús. Supéralo. Supéralo. Al paralítico lo ayudaron 4 hombres. 4 hombres tan comunes e irrelevantes que ni el nombre de ellos conocemos. Aleluya. Pero tenían fe. Y vieron la dificultad. Y dijeron, esa multitud no nos va a detener a nosotros. Vamos para arriba. Se necesita gente de fe. Gente de fe. Se me cerró esta puerta. Pero el que esa esté cerrada no quiere decir que las otras 10 van a estar cerradas. Voy para la segunda, voy para la tercera, voy para la cuarta. Yo no sé si el Espíritu Santo le está hablando a alguien. Yo voy a seguir tocando. Hay una que se va a abrir. En cualquier momento Dios me va a sorprender y veré su gloria. Aleluya. Aleluya. Supéralo. Pastor, ya yo cotizé 20 veces. Va a la 21. Pastor, yo hablé 10 veces. Va a la 11. ¿Hasta cuándo? Hasta que vea la gloria. Hasta que vea el poder de Dios manifestarse ahí. Pastor, he pasado 20 veces para que me oren. ¿Hasta cuándo pasaré? Hasta que Dios te sane. Hasta que Dios obre. Hasta que el poder de Dios se manifieste. Hasta que tú puedas testificar de la grandeza del Señor. Le estoy hablando a gente de fe. Le estoy hablando a gente que están dispuesta a vencer. La gente que dice, con mi Dios yo voy a saltar los muros. Con mi Dios, ejército, yo voy a derribar. Con mi Dios. Aleluya. Aleluya. Hay una fe que no sea milana. Hay una fe que no se detiene. Hay una fe creativa que vence, que vence, que vence. Vence, vence. Y le dice, diablo, quítate o te piso. Infierno, retrocede. Aquí va el Hijo de Dios. Aquí va la hija de Dios. Ponte de pie, iglesia. Ah, aleluya. Aleluya. Supérate. Levántate. Salta. Salta. Sigue adelante. Y verás la gloria. Cristo no le reprochó a los hombres que metieran a ese hombre ahí. Cristo no se molestó porque hicieron el hoyo en el techo de la casa de su discípulo Pedro. Cristo solamente se quedó impactado por la fe de esos 4 individuos que dijeron, por encima de la cabeza del diablo, esta bendición no se me va. Aleluya, aleluya. Aleluya. Satanás le tiene miedo a la gente así. Satanás sabe que no puede contra esa gente. El diablo sabe que esa gente no lo detiene. Infierno, principado, ni potestades,
con mi fe. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Levántate, salta. Vence y alcanzarás la victoria. Levanta tu mano. Hemos presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Esperamos que este tiempo haya sido una bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima presentación. Si quieres comunicarte con nosotros, envía un correo electrónico a eltiempodedios@gmail.com o llámanos al teléfono 809-813-1029, La Romana, República Dominicana. Tiempo de Dios.